Bienvenidos una vez más a este curso de verano. Hoy es la tercera semana o el tercer taller sobre la Trinidad. En las primeras 2 semanas hemos hablado de qué es la Trinidad, hemos dado una definición. Aquí nos referimos con la Trinidad un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu. Y en la segunda semana hablamos de varias imágenes de la Trinidad. Hemos hablado del sol, 3 lámparas, si no recuerdo mal, también hablamos de esa ilustración. Pero también hablamos mucho del ser humano, ¿no? El ser humano en sí, o una pequeña comunidad, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio o un matrimonio con un niño. Y hemos dicho que estas imágenes, estas ilustraciones, son muy limitadas, porque Dios es superior de cualquier imagen que tengamos en este mundo, pero que sirven para algo, nos ayudan a entender un poco mejor a quién es nuestro Dios, porque Él nos creó a su imagen. Así que deberíamos esperar encontrar huellas de este Dios trino en la creación. Pues hoy vamos a hablar de la Trinidad y yo. Es decir, vale, tenemos esta enseñanza, esta doctrina de que Dios es uno y tres, pues cómo se aplica a mi vida. Seamos prácticos, por favor. Y hoy vamos a hablar de eso. Para empezar, si pensamos en la Trinidad, en el Padre, el Hijo y el Espíritu, en ese orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu, y no es que uno sea superior o inferior a los otros, sino que si lo pensamos en ese orden, Padre, Hijo y Espíritu, que es lógico, ¿no? Pensar primero en el Padre y segundo en el Hijo. Lo que vemos es, y esto desde nuestra perspectiva, ¿vale? Dios es eterno y es simple, entonces no hay orden, no hay progresión en Dios, pero nosotros como criaturas limitadas tenemos que poner orden y lógica a estos temas. Vemos que Dios se conoce, Él se conoce por el Hijo, por decirlo así, el Padre se conoce por el Hijo y se ama por el Espíritu. Y ese amor es lo que lleva a la unión, ¿no? Entonces tenemos desde nuestra perspectiva, cuando hablamos de Dios, este orden de conocimiento, amor y unidad. Conocimiento, amor, unidad. Y este orden, esta manera de hablar de la realidad, es muy antigua, que remonta por lo menos, que yo sepa, a la época medieval, con figuras como Buenaventura, por ejemplo. De poner este énfasis en esta progresión, incluso este andar o este peregrinaje, ¿no? De conocer a Dios, de amarle, y el fin de nuestra existencia, el propósito, la razón por la que Dios nos creó, es para unirnos con Él. Conocimiento, amor, unión. Entonces, eso es un poco como trasfondo. Cuando hablamos de cómo aplicar la Trinidad a nuestras vidas, voy a volver a ese tema varias veces en este pequeño taller. Quiero empezar con Génesis
1 y 2 y Génesis 3. Tenemos que recordar que Dios nos creó a su imagen y por tanto lo que vemos en Génesis 1 y 2 es la perfección de la Trinidad en la creación, ¿vale? No tenemos pecado, no tenemos nada de eso, tenemos la perfección. Por cierto, eso es lo que leemos en los 2 últimos capítulos de la Biblia también, Apocalipsis 21, 22, la perfección del Dios Trino en la creación. Pero ¿qué vemos en Génesis 1 y 2? ¿Qué es lo que vemos allí? Pues supongo que podríamos elegir varias palabras clave para resumir Génesis 1 y 2, pero yo creo que probablemente la palabra clave más importante sería unión, ¿no? O shalom, ¿no? La palabra hebrea de shalom, de paz. Pero ese paz es como es una palabra muy comprensiva de la plenitud de vida, por decirlo así. Cuando lo contrastamos con Génesis 3, vemos que la palabra clave, y yo creo que en Génesis 3 es bastante claro, la palabra clave de Génesis 3 es separación o división, ¿no? El hombre dividido en sí mismo, él tiene miedo, él duda de sí mismo. Separación entre el hombre y la mujer, ¿no? El hombre acusa a la mujer, es la mujer que me dio, ¿no? Hay separación ahí. Separación entre el ser humano y la creación, ¿no? Ahora la creación produce ¿cuál es la palabra que la Biblia usa? Produce espinas. Y hay una confrontación, hay un conflicto entre el hombre y la creación. Y todo esto como resultado de la separación clave, la más importante, que es la separación entre el ser humano y Dios, ¿no? El día en el que comes del fruto del árbol, morirás, ¿no? Eso es separación entre el hombre y Dios. Lo que tuvimos en Génesis 1 y 2, que el hombre, al ver la creación, podría amar a Dios y así estar unido con Él, ahora eso está totalmente perdido. El hombre, en lugar de conocer la verdad de Dios, ha creído la mentira, ¿no? Dios le dio la verdad de no comer, es lo correcto, es lo no correcto. Le dio la verdad y el hombre rechazó esa verdad. Y por tanto, en lugar de amar a Dios, ya no ama a Dios porque no conoce la verdad, ha rechazado la verdad y por tanto ama a sí mismo. Y por tanto, en lugar de estar unido con Dios, está separado de Dios. Entonces podemos leer Génesis 1 y 2 y Génesis 3 por esta lente de conocimiento, amor, unión. Eso es Génesis 1 y 2. Y llegar a Génesis 3, ahora tenemos mentira, amor propio y separación, ¿vale? Y esa es podemos entender gran parte de la vida a través de esa lente podemos tener, por un lado, conocimiento, amor y unión, o por otro, mentira, amor propio y separación,
¿vale? El uno se llama el cielo y el otro se llama el infierno. Vale. Vamos a avanzar un poco más y ahora hablar de nosotros, ¿vale? De nuestras relaciones. Y así es como aplicamos la doctrina de la Trinidad a nuestras vidas. Y seamos sinceros, ¿eh? No estamos unidos como seres humanos como deberíamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no conocemos a Dios como deberíamos, no amamos a Dios como deberíamos y por tanto no estamos unidos a Dios como deberíamos. Y por tanto, no conocemos el mundo, no conocemos a nuestro prójimo como deberíamos, no amamos a nuestro prójimo como deberíamos y por tanto no estamos unidos a nuestro prójimo como deberíamos. Y no podemos conocer y amar y unirnos a nuestro prójimo porque no lo hacemos con Dios. Cuanto más conocemos a Dios, cuanto más amamos a Dios, cuanto más nos unimos con Dios, más podemos conocer, amar y unirnos con nuestro prójimo. ¿Vale? En otras palabras, la doctrina de la Trinidad es la doctrina más práctica en nuestras vidas. Porque esta dinámica de conocer, amar y unirse es lo que explica el problema del mundo. ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué hay tantos argumentos? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tanto no sé qué? Tiene que ver con esto, que no conocemos la verdad, no amamos y por tanto no estamos unidos. Y esto es la gran promesa de la Iglesia. La gran promesa de la Iglesia es que es la humanidad renovada, reformada, recreada. La Iglesia es la promesa de la Iglesia. Porque muchas veces no llegamos al nivel de la promesa, de lo que podríamos ser, porque seguimos siendo pecadores. ¿Vale? Y tenemos que reconocer eso y siempre ser humildes, siempre arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de no conocer a Dios ni a nuestro prójimo como deberíamos, arrepentirnos de no amar a nuestro Dios ni amar a nuestro prójimo como deberíamos, arrepentirnos de no estar unidos con Dios ni estar unidos con nuestro prójimo como deberíamos, ¿vale? Pero es la promesa de la Iglesia. Cuando Dios nos da su Espíritu, ilumina nuestro entendimiento, da calor a nuestros corazones. Y es lo que permite la unión entre nosotros. Es la promesa de la Iglesia. La Iglesia debería ser un faro, una muestra de Dios en la creación, un nuevo jardín. No, el mundo que busca, el ser humano nunca busca de conocer, amar y unirse. Todos lo hacemos.
Es simplemente cuestión de qué es lo que vamos a conocer, amar buscar unión. Todos lo estamos haciendo. La gran pena es que muchas veces lo hacemos con el pecado. Queremos conocer el pecado, ¿no? Sea cual sea el pecado. Amamos aquel pecado y nos unimos con el pecado. El ser humano nunca deja de hacer esto, pero el mundo debería ver a la iglesia y ver algo diferente. Porque cuando nos unimos con el pecado, eso es cuando nos destruye, ¿vale? Nos ha estado destruyendo todo el proceso, pero unión con el pecado es unión con la muerte, es lo que nos destruye, es un intento, el pecado es el intento de quitarse la vida, es un intento de huir de Dios, de vida, y unirse con la muerte. El mundo debería poder ver la iglesia y decir, mira, están acercándose a la vida, están haciendo algo diferente allí. Hay vida allí, hay unión, una verdadera unión en la iglesia. Es la promesa de la iglesia. Quiero leer algunos versículos de la Biblia. Esto viene de Juan 17, por ejemplo. Juan 17, 11 dice, la segunda parte del versículo dice, Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has confiado para que sean uno como nosotros. ¿Ves? Cristo hablando del fin de este proceso de conocer, amar y unirse para que sean uno como nosotros. ¿Ves? Eso forma una parte fundamental de la oración de Cristo la noche antes de morir por nosotros. Esa idea de unión está en el frente de su mente. Y unos versículos después, empezando en el versículo 20, Juan 17, 20, pero no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando gente tan diversa, ¿no? Para usar el lenguaje del primer siglo, ¿no? Hombre y mujer, judío, griego, esclavo, libre, etcétera, etcétera. ¿Vale? Hoy día podríamos hablar de partidos políticos, ¿no? O quizá gente de varios países. Cuando el mundo ve que estas personas están unidas, pero de verdad, hay algo que les une que sea mayor de una afición por el mismo equipo de fútbol, o algo que incluso es más importante que la política, que para el mundo es lo más importante. Algo que supera la familia. El mundo dice, ¿esto qué es? Y no es algo destructivo, ¿no? La gente no se une para destruirse a sí mismo y los demás, sino que se une para dar vida a sí mismos y dar vida a los demás. El mundo dice, esto no es humano, esto es divino. ¿Vale? La Trinidad y yo.
¿vale? Dios se conoce, se ama y se une a sí mismo. Y de nuevo, estamos usando lenguaje humano, limitado, inadecuado, imperfecto, que Dios supera todo este lenguaje, pero es el mejor lenguaje que tenemos para hablar de Dios. Pero Dios se conoce, se ama, se une a sí mismo y Él nos ha creado a su imagen y por tanto nosotros queremos conocer este mundo y conocer a Dios, conocer a otros. Y a través de ese conocimiento empezamos a amar a lo que conocemos, sea Dios, otras personas. Y el fin es unirse con lo que amamos. Es la visión cristiana, ¿vale? Dios nos creó para unirse con nosotros. Es el gran regalo de Dios. Y eso es lo que Él quiere para nosotros también. Que podemos ver en el otro, en nuestro prójimo, alguien como nosotros, que le podemos conocer y por ese conocimiento amar para llegar a la unión con el otro. Nos vemos la semana que viene cuando vamos a hablar de cómo podemos hablar de Dios trino, Dios en sí mismo y Dios hacia nosotros. Hasta la semana que viene.